Historia de Jabobo, tomo 4, volumen 2, libro de los presidentes y de los emperadores de Jabobo. Capítulo 13. El presidente Charles Winston Root. Por eso fue que ellos no vieron la necesidad de proseguir con sus planes de conquistar Jabobo. Ahora bien, resultó que cuando murió el presidente jabobés John Smith, le sucedió en el cargo su hijo primogénito Charles Winston Root. En aquel momento él tenía 24 años de edad. Su madre, la esposa de su padre, se llamaba Felisa Winston Root, una española de antepasados australianos muy acomodada económicamente, pues ella era una importante empresaria textil de moda. Pues bien, el presidente jabobés Charles Wilkinson Winston Root llegó a presidir la República Democrática Federal de Jabobo por 69 años, pero sus días de vida ascendieron a 93. Y esta es la historia del presidente Charles Winston Root. Jabobo comprendió que la ira estadounidense que se cernía sobre ellos la habían provocado los anteriores gobernantes de Jabobo, por lo que el pueblo jabobés, tras aquella grande y prolongada crisis, optó por mantener la concordia con los Estados Unidos a cualquier precio, sin tener nunca más que enfrentarse a estos. Pero aquella posición del pueblo frente al enemigo estadounidense nunca tuvo el beneplácito de la clase gobernante de Jabobo. Pues bien, el presidente jabobés Charles Winston Root consiguió que la economía floreciera debido a las jugosas ganancias económicas que recibía el Estado gracias a las ventas masivas de sus productos manufacturados que Jabobo realizaba comercialmente con otros países del mundo, especialmente de Latinoamérica, tras la eliminación del bloqueo estadounidense que pesaba sobre ellos. Esto fue posible debido a que el presidente industrializó a gran escala a su país y puso a trabajar a la inmensa masa obrera de desempleados que tenían. Esto logró aumentar tanto la popularidad de Winston Root ante la gente que muchos del pueblo lo apoyaban activamente y en su inmensa gratitud hacia él, ellos producían mucho más, pues eran trabajadores extraordinariamente productivos. La bonanza económica que Jabobo comenzó a disfrutar bajo las más de 6 décadas de este sabio presidente conllevó un notorio avance en los estándares de la calidad de vida de la población y no tanto en un fortalecimiento de sus ejércitos militares. Esta pasividad de Jabobo en el aspecto armamentístico infundió mucha confianza en las naciones del mundo, especialmente en las superpotencias, quienes comprendieron que Jabobo ya no suponía una amenaza para la paz mundial y que por lo tanto ello contribuiría a la estabilidad internacional. En verdad, el presidente Charles Winston Root logró traer paz al mundo gracias a la solidez económica, laboral y social que obtuvo en Jabobo. Mientras Jabobo estuviera bien, el mundo podría respirar paz y seguridad. Ahora bien, en Jabobo aún existían comunistas y de hecho estos estaban legalizados como partido político. Surgieron como respuesta a la necesidad política que manifestaban muchos jabobeses de volver a instaurar en el país la antigua política del nacionalcomunismo. Pero como esta era para ese entonces una política impopular y nada pragmática, pocos eran sus apoyadores. Es verdad que desde los tiempos de Nereida Machado, los neerlandeses encabezaron el Partido Comunista de Jabobo, el PCJ, y se hicieron muy famosos en el mundo entero, aunque continuaran siendo una minoría. Pero aún así, estos lograron adquirir puestos de mucho poder en el Estado jabobés. Un claro ejemplo de esto fue el caso de Gabriel Machado, un descendiente de la familia de Nereida Machado,
quien era vicepresidente del Senado en Jabobo, el segundo hombre más poderoso del país. Sucedió, pues, que Gabriel Manchado era un hombre de muchísima confianza para el presidente Charles Winston Root y ejercía sobre él una poderosa influencia. Aunque Gabriel era comunista, su deseo primordial era convertir a Jabobo en un potente imperio como lo fue antes, pero al estilo del viejo Stalin. Quería convertir a Jabobo en una nación soviética. Sin embargo, desde el fin de la Tercera Guerra Mundial, el nacionalcomunismo y todas sus otras variantes estaban políticamente prohibidas en el mundo. La ONU desaprobaba y maltrataba a aquellas naciones que persistían en aplicar dicha política sobre sus respectivos pueblos. Por eso, cuando la ONU llegó a saber que el vicepresidente jabobés, Gabriel Manchado, en efecto estaba manipulando al presidente Winston Root para poco a poco ir dando pasos para instaurar en Jabobo el nacionalcomunismo, ésta optó por expulsarla de entre sus miembros como medida sancionadora severa. Estados Unidos por un tiempo pensó en volver a bloquear comercialmente a Jabobo, pero decidió esperar pausadamente para ver lo que terminaría ocurriendo. En realidad, el vicepresidente Gabriel deseaba ser presidente de Jabobo, es decir, jefe de Estado, a fin de conseguir su objetivo de convertir a Jabobo en una nación soviética. Pero como él no podía acceder a ese cargo por no ser parte del linaje de los Wilkinson, consideró que lo mejor era manipular al presidente Charles para conseguir su propósito. Al principio, Charles Winston no le dio importancia el seguir las recomendaciones de su vicepresidente, pues no veía sus claras intenciones de reinstaurar en Jabobo el nacionalcomunismo. Pero con el tiempo se dio cuenta, sobre todo cuando comprendió que por esa misma razón la ONU había expulsado a su país de su membresía. Así que por eso él dejó de aplicar aquellos consejos de su vicepresidente en cuanto a instaurar en Jabobo el nacionalcomunismo. Y aunque ya no quiso reingresar a su país en la ONU, sí es verdad que logró mantener la paz en el mundo y en Jabobo, eliminando el miedo que éste tenía de que Jabobo provocara una cuarta guerra mundial y la amenaza de un posible nuevo bloqueo comercial estadounidense sobre su pueblo. Aquello le hizo ganar el favor de su pueblo y de los Estados Unidos. El susto que experimentó el mundo por causa de las intenciones del vicepresidente Gabriel, que fueron descubiertas por la ONU, quedó atrás pronto. Y aunque Jabobo salió de esta en el año 3700, Charles Winston Root no quiso que su nación continuara sometida a los caprichos estadounidenses de la ONU, por lo que decidió no permitir su reingreso en esta. Pues bien, sucedió que un tiempo antes de que aquello ocurriera en Jabobo, el presidente Charles Winston Root se había casado con una mujer llamada Magdalena Scott, quien era descendiente de antiguos josuelanos, y con la cual tuvo un hijo a quien llamaron Josué en el mismo año en el que Jabobo fue expulsado de la ONU. Su nombre completo era Josué Wilkinson Scott, y acorde a la constitución jabobesa, heredaría de su padre al morir éste la presidencia de la República Democrática Federal de Jabobo. Sin embargo, dado que el vicepresidente del Senado de Jabobo, Gabriel Manchado, había fracasado en sus planes manipulando al presidente Charles, intentó hacer lo mismo con el hijo de éste. Pero esta vez cambió de estrategia. Decidió que le era más provechoso para alcanzar sus objetivos convencer al presidente Charles Winston Root en su lecho de muerte para que su hijo Josué Scott, en vez de ser nombrado presidente en conformidad con las leyes jabobesas, fuera nombrado emperador, dado que él tenía el absoluto derecho de dicho título honorífico
por ser el último descendiente indirecto de la casa real de los Wilkinson. Al principio, aquello le asustó enormemente al presidente, pues para ese entonces él sabía muy bien cuáles eran las verdaderas intenciones de su vicepresidente Gabriel. Pero luego él se dejó convencer por éste, dadas las alabanzas que le hacía apelando a su enorme vanidad. Como él de hecho fue un presidente muy querido por el pueblo por haberle traído paz y prosperidad económica, ya de por sí aquello lo hizo un poco altivo, pero las grandilocuencias que su vicepresidente le expresaba a menudo lo convirtieron en un hombre vanidoso. Y como Gabriel apeló a su orgullo en su hora final, éste accedió a firmarle el decreto real que Gabriel ya le tenía preparado y a través del cual se proclamaba a su hijo emperador, con la capacidad legal de asumir todos los poderes del Estado. Tras eso, Charles Winston Root murió y su hijo Josué Scott le sucedió en el poder jabobés.